Nosotros somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase lo que pase mañana, el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartas. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos. Zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos. Buenos días, bienvenidos al cuarto episodio de esta temporada del podcast del milenio. Mi nombre es Víctor Reyes, su moderador y tal, y conmigo también tengo a Denis Hércules, su comoderador habitual. Denis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Estamos acá tomándonos nuestro cafecito porque este podcast se está grabando a tempranas horas de la mañana, pero muy contento de tocar el tema que tenemos para hoy. Sí, la verdad, creo que es lo más temprano que hemos grabado un podcast, pero hey, o sea, es interesante, es distinto. Usualmente es más cerca de la hora de la cena. Pero bueno, es una tangente esa. El día de hoy tenemos con ustedes a María José Rodesno Ayestas, una activista ambiental que nos hablará un poco sobre el COI, que es la conferencia, bueno, Conference of Youth, lo conozco yo en inglés. Si nos podrías iluminar un poquito. Bueno, buenos días. Creo que en mi caso serían buenas tardes porque aquí son las 4 de la tarde, así que lamento que hayan tenido que madrugar por mi culpa. Pero sí, soy María José Rodesno Ayestas, tengo 23 años y actualmente estoy cursando un Masters en Gestión de Recursos Sostenibles en la Universidad Técnica de Múnich. Y pues, como habrás dicho, no sé si activista es la palabra. Hace un rato comentábamos que creo que mi definición de activismo tal vez es un poco distinta, pero sí creo que hay muchas maneras de ser activista. Creo que de momento, más que activismo, es pasión y amor por el medio ambiente, mi hogar y el planeta. Y pues, como me habrás presentado, sí, soy coordinadora de Honduras, una de las dos coordinadoras para la Conferencia de la Juventud. Gracias. Y en realidad para poder solo explicar eso para las personas como yo que, por ejemplo, no sabemos exactamente qué es lo que hace de tu Masters, ¿en qué se basa eso? Como para dar un poco más de contexto de como tu background y eso. Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hay una parte de sociedad, hay una parte de medio ambiente y hay una parte económica. En la parte de sociedad y economía viene la gestión de los recursos. Creo que estamos muy acostumbrados a pensar que nosotros nos servimos del planeta y que todo lo que existe en el planeta es nuestro. Pero cuando hablamos de una gestión de los recursos de manera sostenible, comprendemos que el planeta va a seguir aunque nosotros no estemos acá. Sin embargo, nos estamos gastando todos los recursos de manera acelerada. Entonces, básicamente lo que el Masters busca hacer es educarte en cómo utilizar los recursos de manera más eficiente, pero teniendo en consideración que faltan muchas generaciones todavía. Y en mi caso estoy especializándome en recursos renovables y en gestión de desechos, pero yo llegué aquí con una idea y ya cuando vi el pensum, ya cuando estaba en clases, la idea ha cambiado un poco y he encontrado un amor increíble por las políticas públicas en medio ambiente y la economía para el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, para variar un poco bueno, el programa lo va a dirigir Denis. Entonces, Denis, todo tuyo. Gracias, Víctor. Bueno, que usualmente el hombre de las preguntas y de los cuestionamientos sos vos. Pero bien, eh, quiero comenzar diciendo que este tema a mí me gusta mucho. Yo, yo no me considero un activista medioambiental en lo más mínimo, pero sí una persona a quien el tema le interesa desde que era un niño y fue introducido al tema bueno, me lo introdujeron mis profesores
extranjeros, justamente porque creo que en Honduras ha costado un poco que el hondureño comience a enseñarnos o comencemos a enseñarnos entre nosotros mismos sobre el cuidado del ambiente, sobre cómo estamos maltratando a nuestro planeta y sobre el cuidado de nuestra flora y fauna. Creo que ha dependido mucho de instancias internacionales que vengan a tratar de enseñarnos esto. Sí veo un cambio en los últimos años, justamente que han surgido un par de organizaciones, bastantes jóvenes también, interesados en el tema. Pero bien, eso nos motivó un poco hoy a buscar a María para que fuera nuestra invitada. Así que muchas gracias, María, por tu tiempo. En primer lugar, la primera pregunta es, siempre escuchamos sobre que Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y de aquí me surgen dos consultas para vos. Número uno, tu definición de cambio climático. ¿Qué implica esto? Y número dos, ¿por qué es que Honduras es justamente tan vulnerable? ¿Qué nos vuelve ese país que debe preocuparnos mucho nuestra situación a futuro? Wow, comenzamos fuertes. Mira, con la primera pregunta nos podemos ir por la parte técnica, que probablemente es lo que nos enseñan a todos cuando estamos, pues, en la escuela, ya en el colegio, y hablamos de cambio climático, se acumulan los gases de efecto invernadero, sube la temperatura, como sube la temperatura, comenzamos a experimentar que sube el nivel del mar porque los glaciares se comienzan a derretir, hablamos del efecto albedo, cómo se está calentando la Tierra, se afecta la manera en la que se puede producir alimento, como las temperaturas están altas también afecta los patrones de migración de los animales y afecta tantas cosas, pero creo que a veces solo tenemos esa idea bien científica de qué es el cambio climático y está bien porque nos respalda la ciencia. Creo que de manera más concreta podemos decir, ok, la temperatura está subiendo y si la temperatura sube y no se mantiene en cierto nivel, los efectos a mediano y largo plazo van a ser severos. Como ya les dije, toda la parte del medio ambiente. Pero creo que hoy en día es muy importante que también hablemos sobre el cambio climático como un evento que afecta a la sociedad, porque si vamos a hablar de cambio climático, es necesario que hablemos de migración. Nuestro país es el lugar perfecto y lo voy a relacionar con la segunda pregunta. Nosotros por muchos años hemos estado catalogados como el país más vulnerable o uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero ¿quiénes realmente son las personas que son más vulnerables? Porque estamos nosotros tres y sí, nosotros experimentamos días más calurosos que otros, pero tenemos toda la zona del corredor seco de Honduras, tenemos la zona sur, donde hay mucha plantación, ganaderos, camaroneras, etc. Y son específicamente estas personas que se ven tan afectadas por los efectos del cambio climático que son forzados a migrar. Entonces, en primer lugar, ¿el cambio climático afecta a los patrones de migración? Sí, sí lo afecta. Segundo, si vamos a hablar de cambio climático, tenemos que hablar de un problema de género. Y a veces la gente se asusta, pero María, ¿pero por qué? Las mujeres son quienes están en mayor desventaja y nuevamente las mujeres en comunidades rurales, porque en muchas ocasiones ellas también salen al campo con sus esposos a trabajar o se encargan de recolectar agua en ciertos países o se quedan en sus hogares cuidando a sus hijos, pero al experimentar el cambio climático, digamos, el esposo tiene que migrar y la mujer se encuentra en una situación tan precaria porque se queda sola en el hogar. Y claro está que a esto hay que sumarle problemas de educación, un problema patriarcal. Podría estar horas aquí diciéndoles todo lo que conlleva esto. Ya dijimos migración, un problema de género, el cambio climático también es un problema racial, nuevamente porque las comunidades que se ven afectadas en magnitud más grande son las minorías muchas veces. Creo que en nuestro país, la zona norte, la costa es un efecto perfecto. Aparte de esto, el cambio climático es un problema de clase
Y a mucha gente no le gusta cuando se dice esto, pero el 1% es responsable de más de la mitad de las emisiones todos los años, pero no son esas personas quienes experimentan los efectos del cambio climático de manera inmediata. Es el resto de la población. Y muchas veces personas que, pues, porque nuevamente es un problema de clase, no tienen la educación o el acceso a los recursos. Y después te encontrás en situaciones en las que estas personas están pagando 50 veces más por una pipa de agua o por comida. Y suena exagerado, pero si vos te vas a leer todos los reportes de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la FAO, los datos ahí están. Y ahora, ¿por qué Honduras es tan vulnerable? Hablemos, bueno, para empezar de la posición geográfica del país. Mar arriba, mar abajo, para hablarlo así de manera más sencilla. Por nuestra locación también, al subir las temperaturas, los patrones meteorológicos cambian, entonces nos encontramos con momentos en los que las lluvias son tan fuertes que sucede eta y ota, o nos encontramos en épocas del año en las que no hay lluvia. Entonces tenemos dos extremos. Eso hablando geográficamente. ¿Por qué Honduras es vulnerable? Pues no podemos negar que tenemos un problema de educación, hay problemas sociales, como ya les mencionaba, clase, raza, etcétera, y todo conlleva. Y creo que también uno de los problemas más grandes en los que nos enfrentamos es la falta de educación en estos temas. Y pues solo para terminar con esta pregunta, es que el cambio climático hay tantas cosas y es necesario que lo veamos no solo desde un punto de vista científico, pero un punto de vista social. Me gustaría solo agregar un punto antes de que sigamos a la siguiente pregunta, que mencionaste de raza y clase. O sea, particularmente yo me considero una persona muy de derecha. Denis sabe eso, ¿no? Y también no es un secreto si es como que han escuchado este programa por un tiempo. Pero es muy cierto lo que decías al final del día, porque lo primero que me vino a la mente cuando mencionaste como que los más vulnerables son como que las razas minoritarias, o las minorías en general, o las clases sociales bajas, es totalmente correcto si consideras el contexto de Katrina, lo que ocurrió en Nueva Orleans. O sea, las áreas más afectadas en Katrina fueron los barrios pobres, los barrios negros, porque eran los barrios que estaban en las áreas más inundables en caso de que ocurriera un desastre del tamaño de Katrina. Pero vos ibas a los barrios, por ejemplo, donde vivía la gente con más dinero, estaban en una mejor posición geográfica porque esa tierra era más cara porque se vendía, porque hey, es menos probable que se inunde. Entonces, o sea, tomando claro... No te vayas muy lejos, Víctor. ¿Quiénes viven aquí cerca de los bordos? Exacto, lo que estuvo pasando en Chamelecón el día de ayer. O sea, yo creo que eso es el mejor ejemplo para Honduras. El día de ayer, las protestas que fueron reprimidas fuertemente por parte del gobierno, para gente que lo que estaba exigiendo simplemente era que les construyeran un bordo que fue destruido en noviembre del año pasado y que ellos no lo hacen. El video del Chavo representa realmente la queja grande de la juventud hondureña de los últimos 10 años. Correcto. Y Porque... quiero agregar un poco en eso, discúlpame. Hablamos de posición geográfica como país, pero exacto, vayámonos en específico a estas comunidades. Hay problemas de infraestructura tan grandes. ¿Y qué sucede? Y hablemos las cosas como son. A veces se hacen proyectos de construcción, etcétera, y hablamos de que hubo un estudio de impacto ambiental, qué sé yo, pero ¿a quiénes estamos escuchando realmente? ¿O estos estudios realmente son concretos? ¿Nos están diciendo la verdad? Y creo que también nos tenemos que hacer todo ese tipo de preguntas, porque la posición geográfica del país es una cosa, pero ya la infraestructura del país, eso también importa. De acuerdo, de acuerdo. Bien, pasando a la siguiente pregunta, y ya para que nos contes un poco más sobre lo que es la COI, te soy honesto, cuando platiqué esto con el equipo, la mayoría de gente me dijo, Denis, yo no sé qué es eso. Pero justamente le decía ayer a Víctor, eso me motiva a hacer un buen podcast en el que puedas explicarnos bien sobre qué va esta cuestión. Entonces, primero, ¿qué es la Conference of Youth? La Conferencia de la Juventud de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué se pretende lograr a través de la COI? Ok,
Bueno, para hablar de la COI, primero es necesario hablar de la COP, la Conferencia de las Partes. Creo que tal vez Conferencia de las Partes sí es algo que se escucha más a menudo y de repente la gente piensa, el Acuerdo de París. Entonces tenemos la Conferencia de las Partes sobre el cambio climático, se celebra todos los años en una ciudad diferente. El año pasado fue en Madrid. Para que la gente sepa de dónde viene el término COP, y es que viene de Conference of Parties, ¿verdad? Conferencia de Partes, Conference of Parties en inglés, y de ahí viene el término COP. Exacto. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue en Madrid, este año va a ser en Escocia, en Glasgow, y en la Conferencia de las Partes tenemos líderes mundiales, representantes de diferentes empresas gigantes, digamos Chevron o tenemos Shell, tenemos activistas ambientales, hay un espacio también para la juventud, hay un representante. Pero ¿qué sucede? Van todas esas diferentes organizaciones, estas diferentes personalidades y comenzamos a discutir, comenzamos a negociar. Ok, el país, lo siento, no el país, pero digamos el planeta no puede pasar de tantos grados por el cambio climático y los efectos de esto, entonces ¿qué hacemos? Existen los bonos de carbono o este país se compromete a reducir sus emisiones y así nos llevamos la Conferencia de las Partes. Pero creo que muchas veces se nos olvida que la juventud juega un rol tan importante porque nuestra generación y la generación que viene atrás es quien va a recibir todos los efectos y las consecuencias de las decisiones que se toman. Y de ahí nace una conferencia de la juventud sobre el cambio climático, porque es necesario escuchar a la juventud y que no se vuelva un espacio como muchas veces la COP lo es, solo para la élite. No, necesitamos escuchar a la juventud y necesitamos que sea de manera inclusiva. Y la COI está ratificada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También la apoya el presidente de la COP, en este caso este año es Alok Sharma, y trabaja bajo Yongo, que Yongo está orientado, es la parte de la juventud, es como digamos la oficina o el órgano de la juventud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, ¿qué les da a entender esto? No, la COI es algo serio, la COI está avalada por diferentes entes de las Naciones Unidas. ¿Y qué busca? Busca hacer un espacio en el cual puedan haber delegaciones. En este año se espera que hayan jóvenes de más de 140 países. Se busca que sea un espacio en el cual hayan plenarias, construcción de capacidades, entrenamiento en políticas públicas ambientales y sobre todo que sea un espacio en el cual la juventud puede expresar, número uno, los problemas a los cuales se están enfrentando sus diferentes países y que también se propongan soluciones. ¿Y cómo se proponen esas soluciones? A través de un documento que se elabora todos los años, que se llama el Statement of Youth. Una vez elaborado el Statement of Youth, se entrega a los representantes de la COI, quienes tienen una silla en la COP, y se le entrega a los representantes en la COP, a quienes están liderando las discusiones. Miren, esto es lo que la juventud está diciendo, este es su grito de ayuda, este es su grito de hey, los estamos viendo. Entonces, la COI culmina exactamente en eso, en esa declaratoria de la juventud, en la cual, desde una perspectiva internacional, 140 o más países, la juventud de esos países está diciendo, necesitamos ayuda, necesitamos que nos escuchen y necesitamos ser más que solo otra oreja en esta conversación. Y pues como les decía, se busca que también se construyan capacidades, van a haber plenarias, hay talleres, también se vuelven eventos de networking, porque considero que es muy importante que como activistas o simplemente la juventud estemos interesados en lo que sucede en los diferentes países, que comprendamos lo que sucede en la región también. Entendido. Sí, súper interesante el statement, ¿verdad? Justamente creo que eso es uno de los objetivos finales a lograr más importantes. Pasamos a la siguiente pregunta, siempre relacionado a la COI, y es ¿cómo te convertís vos en una de las coordinadoras nacionales de la COI? Hay un proceso, se aplica, justamente pensando en que quizás nos escuche una persona que esté interesada y que pues al próximo año o para la próxima conferencia nos explicas cada cuánto se celebra, pues quiera aplicar. Ok, la conferencia se celebra todos los años en la misma ciudad donde se va a celebrar la COP y suele tomar lugar 1 o 2 semanas antes de la COP.
En este caso, y aquí va un shout out gigante a Sustento Honduras, yo me inscribí como voluntaria el año pasado y constantemente en nuestro grupo de WhatsApp se están enviando información de webinars, convocatorias, oportunidades de estudio, becas. Y estoy yo un día, son como las 3 de la tarde, y alguien manda un link y dice, ok, puedes aplicar para ser coordinador regional o coordinador nacional para la COI. Y ya me pongo ya a buscar y a leer y yo como, wow, esto estaría muy cool. Y llené una aplicación porque te daban un link y todo y te hacían preguntas sobre qué habías estudiado, por qué querías formar parte, a qué te comprometías, cuáles consideraban que eran los asuntos, bueno, de temática ambiental más importantes y relevantes para tu país. Y yo llené mi aplicación, eran como unas 10 preguntas y las respuestas eran un poco largas y la envié. Y dije, bueno, a ver qué sale. Y a la semana me cae un correo de, hey, fuiste seleccionada. Y yo, ay, wow, ok. Creo que en el momento todavía no comprendía la magnitud de la situación. Y esa misma semana también le mando el link a Carlos Villela, que también forma parte de Sustenta. Carlos envió su aplicación y ya como al par de semanas, con él sí se tardó un poco más porque estaban tratando dentro de la organización de reestructurar varios parámetros de trabajo. Y ya me dice, María, me seleccionaron a mí también. Y ya nos envían esta carta formal en la cual se establece cuál es nuestro trabajo como coordinadores nacionales. Lo que quiero dar a entender es que todos los años se abre esta aplicación, a principios de año, porque planear el evento toma tiempo. Y aquí viene esto, que yo me di cuenta de que existía este evento porque estaba en un grupo de WhatsApp en el cual se estaba compartiendo información. De lo contrario, no me hubiese enterado, debo ser 100% transparente con esto. Y bueno, me seleccionaron y aquí estoy tratando de dar lo mejor, de representar al país de la mejor manera, pero no solo somos Carlos Biel y yo, también va a haber un proceso de selección para las otras 3 personas que van a formar la delegación hondureña. Pasamos a la última sección del podcast, que es lo que denominamos el Ágora, en la que hacemos algún par de preguntas de las que nos logró enviar el público. Así que aquí le tiro la pelota a Víctor para que te haga este par de preguntas. Aquí sí, tratar de ser un poquito más puntuales, porque queda poco tiempo. Bueno, la primera pregunta en realidad es una bien sencilla, que nos consultan cuál es la diferencia entre el COI y el LCOI, que es con lo que el Milenio ha estado trabajando en realidad por un tiempo ya. Ok, qué bueno, creo que aquí puedo decir cosas muy importantes. No podemos ir 50 o 90 personas a la COI por motivos de capacidad del lugar en el que se celebra. En este momento también el COVID juega un rol muy importante, pero entonces existen las LCOI, que son a nivel local. Exactamente la L significa eso, Local COI. La celebramos hace poco, fue la primera en Honduras, y se trabaja de la misma manera, que sean espacios de construcción de capacidades, plenarias, networking, y sobre todo igual un espacio para que la juventud exprese sus opiniones, exprese lo que considera más importante para el país en temática ambiental, pero de manera local. La LCOI igual redacta su Statement of Youth, en eso estamos trabajando de momento, pero es una COI a nivel local. También existen las RCOI, que también se va a celebrar en agosto de este año, y RCOI es para Regional COI, que en este caso es para América Latina, y pronto se van a estar enterando de la Regional COI. Estén pendientes de las diferentes redes sociales de todas las organizaciones que participaron en la LCOI, que es un proceso continuo de aprendizaje y de participación. Gracias. Otra consulta que nos hacen es que ¿cuál es la forma como directa que ayuda el COI como en los países que está, por ejemplo en Honduras? Uy, excelente pregunta. Igual, mira, hace un rato les comentaba que creo que el problema muchas veces es que los espacios de discusión se vuelven exclusivos solo para ciertos países o solo para ciertas personas. Pero ¿qué implica que un país del sur global tenga una delegación en la COI? Significa, hey, nosotros, los países que se ven más afectados por los efectos del cambio climático, tenemos voz y tenemos voto y aquí estamos y somos capaces de proponer soluciones. Entonces, nos da un espacio de participación a nosotros como países del sur global.
Bueno, en realidad no es que estemos cortos de preguntas, simplemente estamos cortos de tiempo. Primero agradecerte pues, porque nos hayas acompañado hoy y que has tomado, o sea, no tanto el tiempo que has tomado, sino que nos pudimos haber programado en zonas de tiempo tan distintas con vos. Entonces, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por sintonizar este episodio del podcast del Milenio. Nosotros, pues, siempre seguiremos sacando estos episodios. Y también les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y apoyarnos en Patreon, buscándonos como El Milenio o introduciendo el link patreon.com/El Milenio. El día de ayer cumplimos 3 años, entonces para que estemos aquí el próximo año informándoles y dándoles espacios para que puedan seguir virtiendo sus opiniones, apóyenos por ahí. También sigan a nuestra invitada en sus redes sociales. No sé si hay alguna que te gustaría plug. Probablemente mi Twitter, mi Instagram es un poco, no lo he hecho público, pero síganme en Twitter, que ahí con los retweets y los tweets a veces comparto información. Compartir tu username. MJ Rodesno, Rodesno con Z, pero ya que me estás dando el espacio, también sigan la página de Sustento Honduras, sigan a Fridays for Future. Bueno, si siguen a Sustento Honduras y a Fridays for Future, se van a dar cuenta también de que existen muchas organizaciones juveniles del país que también están tocando temática ambiental y son fuentes de información fidedignas con una base científica y muy buenas. Perfecto, muchas gracias. Denis, María, muchas gracias por estar el día de hoy y te conversamos ahí la semana que viene. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes también. Tengan buen día. Este fue el podcast de La Voz del Joven Pensante. Síguenos en nuestras redes sociales como Milenio HN. No olvides suscribirte y compartir este contenido.